Estimados amigos y amigas, autoridades regionales, autoridades provinciales y distritales, autoridades de los distintos órganos que atienden las cuestiones ambientales y el territorio en la región. Están a punto de terminar el tercer día de reuniones y quiero en primer lugar felicitarlos y agradecerles por su dedicación y esfuerzo al haber participado en este 9º curso nacional de ordenamiento territorial. El lema de este 9º curso ha sido desarrollo económico y diversificación productiva. Es decir, han reflexionado, debatido y compartido experiencias orientadas a ver cómo el ordenamiento territorial puede y debe constituir una herramienta para encaminar nuestro desarrollo y la diversificación del país. Este es un tema muy importante, pero a su vez muy sensible, y no podemos dejar de reconocer que es también político. Cuando uno piensa en un sistema maduro, como el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, creo que uno puede encontrar un modelo a seguir. El sistema ha tomado tiempo construirlo. Las primeras áreas protegidas se empezaron a pensar el año 1947. La primera área natural protegida del Perú se dictó el año 1961. Porque fue el resultado de un proceso gradual, de un proceso paso a paso, un proceso que significa ir estableciendo de manera muy concreta, muy profesional y muy desarrollada en el sentido de contenido, una estrategia para avanzar. Hoy día todos sabemos que para la creación de áreas protegidas seguimos un proceso largo. Se desarrolla una base técnica, que son la definición de las zonas prioritarias para la conservación. Esta base técnica está a cargo habitualmente del Centro de Datos para la Conservación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Esta información técnica luego es transmitida y trasladada a un documento central del sistema, el Plan Director del Sistema de Áreas Naturales Protegidas. El Plan Director establece la gestión y manejo de las áreas existentes y proyecta la creación de áreas futuras. Pero el Plan Director no decide. Luego viene el desarrollo de un expediente técnico cuando uno quiere crear un área, su categorización y luego la creación a través de un decreto supremo. Y recién ahí la definición de su plan maestro. Pero ustedes se estarán preguntando por qué el ministro nos habla de áreas protegidas y de la evolución del sistema y el proceso para crear un área si estamos en un taller o un seminario de ordenamiento territorial. Porque si ustedes hacen el equivalente entre este sistema de áreas protegidas y el ordenamiento territorial, se darán de inmediato cuenta que las zonas prioritarias para la conservación vendría a ser el equivalente de la zonificación ecológica y económica. Y el plan director es el equivalente al plan de ordenamiento territorial. Y con eso queda claro que el plan de ordenamiento territorial, tal como el plan director, sugiere, prefiere usos, plantea para la decisión política usos preferidos, usos sugeridos. Definitivamente no puede decidir, porque para eso están las autoridades políticas de los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y o local, que luego tienen que tomar la decisión respectiva para, frente a ese uso sugerido, establecer su posición y decisión orientada al bienestar colectivo. Es decir, y eso nunca debemos sacárnoslo de la mente, el ordenamiento territorial es una herramienta de cohesión y no es una herramienta de exclusión. Es una herramienta de planificación y no es una herramienta de decisión final. Es una herramienta de usos preferidos y no de decisión política final. Eso es muy importante decirlo y sé que es un tema muy sensible, sobre lo cual a veces uno es criticado. Pero esa es la realidad de la herramienta, porque hacer lo contrario y pensar que con el ordenamiento territorial tomo decisiones finales, excluyentes y exclusivas, lo único que hago es incrementar conflictos, lo único que hago es establecer las semillas de la conflictividad y establecer una pérdida de legitimidad de las autoridades que toman decisiones. Por eso es importante tener en cuenta qué cosa es el ordenamiento territorial. En ese sentido, yo quiero felicitar
que en el Perú hayamos avanzado ya y tengamos 14 zonificaciones ecológicas económicas y que estas 14 ZEEs se hayan realizado de la mano entre el gobierno nacional y el gobierno regional respectivo. Y en el caso del gobierno nacional han estado a cargo de aquella autoridad que constituye el ente rector del ordenamiento territorial, es decir, el Ministerio del Ambiente. Siempre hay algunos que quieren desconocer esta rectoría, pero la rectoría se ejerce no solamente porque está reflejada en la ley, sino porque está en los hechos. Y los hechos señalan que tenemos 14 zonificaciones avanzadas con profesionalidad, con equipos técnicos. Esta concreción se refleja en el hecho de tener una dirección de ordenamiento territorial bien organizada. Esta rectoría se refleja en el hecho de que tenemos la capacidad técnica para trabajar en la ZE, los estudios complementarios y el plan de ordenamiento territorial. En ese sentido, los animo y las animo a que continuemos en esta alianza estratégica para culminar el ordenamiento territorial en la zonificación ecológica económica en aquellas regiones que aún no lo han hecho. Y que luego demos los pasos siguientes para los estudios especializados. Por eso permítanme detenerme un minuto en el tema de los estudios especializados. Algunos pueden haber supuesto que los estudios especializados tenían por objeto tan solo postergar el plan de ordenamiento territorial. De ninguna manera. Los estudios especializados son documentos fundamentales para que una vez determinado el potencial con la ZE, tengamos alguna información adicional. Un ejemplo muy concreto, tenemos que hacer en condiciones como las actuales, con los efectos del cambio climático y un fenómeno del Niño presente, estudios de vulnerabilidad. De hecho, sí, y estoy seguro que coinciden conmigo. Porque no podemos poner instalaciones, actividades económicas o incluso niveles de protección en aquellos lugares donde eventualmente sufrirán inundaciones, deslizamientos, incrementos del nivel del mar, entre muchos otros efectos de este tipo de fenómenos climáticos. Por eso es que un estudio especializado sobre vulnerabilidad es fundamental. Lo es también en el caso específico de las regiones de la costa, los estudios de zonas marino-costeras, porque tenemos que mejorar nuestra relación e integración del ecosistema marino con los factores que se desarrollan en las zonas de costa para establecer una sinergia que potencie este ecosistema marino costero. Entonces los estudios especializados constituyen en ese sentido fundamentales. Estudios especializados sobre dinámicas económicas. Todos sabemos que la construcción de una carretera puede cambiar la realidad de una región, favoreciendo a uno y en cambio desfavoreciendo a otros porque la carretera no pasa por el poblado. Esas dinámicas económicas son también fundamentales para establecer decisiones. Entonces avancemos con los estudios especializados, sintamos el mismo orgullo que estamos sintiendo con la ZE, con la culminación de los estudios especializados. Y recién ahí planteemos los planes de ordenamiento territorial. No aceleremos procesos. Vuelvo al ejemplo inicial. El sistema de las áreas naturales protegidas nos ha mostrado que dando paso a paso, con responsabilidad y profesionalismo, llegaremos a la meta. Acelerando el paso generaremos una politización de las herramientas en desmedro de la misma herramienta. Por eso les pido, usen el ordenamiento territorial como una herramienta legítima de desarrollo y diversificación productiva. No la politicen, trabajen en ella porque es fundamental para hacer que el Perú siga creciendo. Reitero mi felicitación y mi agradecimiento por haber participado en este 9º Congreso Nacional de Ordenamiento Territorial y felicito que sea en la región La Libertad y más específicamente en la localidad bella de Trujillo. Muchísimas gracias.